A pocos kilómetros de los rascacielos de Dubái, existe otro Dubái. Uno fantasma. Ciudades enteras de lujo, hoy esqueletos de hormigón y avenidas silenciosas. ¿Qué clase de futuro se abandona así? Veremos la escala irreal de lo que se concibió, desde archipiélagos artificiales a medio construir hasta complejos de ocio faraónicos, hoy inmóviles. Descubrirás el frenesí de inversión y las decisiones que llevaron miles de millones a estas promesas vacías, congeladas en el desierto. Entenderás el verdadero coste de un sueño que se propuso redefinir el lujo global y cómo su implosión reescribió las reglas del progreso. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Imaginemos por un momento un paisaje que desafía la lógica de la opulencia. Esto no es una distopía futurista, sino el presente de las. A pocos kilómetros de los rascacielos que arañan el cielo de Dubái, donde el lujo se exhibe en cada esquina, se extienden vastas áreas de esqueletos de hormigón, avenidas fantasma y lagos artificiales que una vez prometieron un paraíso. ¿Qué son exactamente estas estructuras? No hablamos de simples solares vacíos, sino de gigantescos proyectos urbanísticos de élite que quedaron a medio construir, congelados en el tiempo. Son complejos residenciales de alta gama, centros comerciales faraónicos, hoteles boutique e incluso archipiélagos artificiales que, con ambición desmedida, se concibieron para redefinir el lujo y el entretenimiento global. Iniciativas emblemáticas como The World Islands, donde islas artificiales fueron moldeadas para replicar el mapa mundial, o sectores enteros de Dubai Land, un megacomplejo diseñado para ser el mayor destino turístico del mundo, son solo algunos ejemplos de estas colosales aspiraciones hoy silenciadas. El origen de estas cicatrices de hormigón se remonta al sueño de Dubái de principios de los 2000. En un frenesí de crecimiento y visión, el Emirato se propuso transformar un desierto en un epicentro global de lujo, finanzas y turismo, atrayendo inversiones masivas y talento internacional. La apertura a la inversión extranjera y la promesa de retornos deslumbrantes encendieron una burbuja inmobiliaria sin precedentes. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El horizonte se llenó de grúas y los folletos de venta exhibían maquetas de futuras maravillas, prometiendo una prosperidad ilimitada. La confianza era ciega, el dinero fluía sin cesar. Pero la utopía chocó de frente con la realidad en 2008. La burbuja inmobiliaria global estalló, arrastrando consigo la crisis financiera mundial. De un día para otro, el grifo del capital fácil se cerró abruptamente. Los inversores, muchos de ellos especuladores con apalancamiento excesivo, se retiraron en estampida. Los proyectos multimillonarios perdieron su financiación, las hipotecas se volvieron impagables y la construcción se paralizó. La vorágine de crecimiento había generado una sobreoferta masiva de unidades de lujo y, cuando la demanda se desplomó, la inviabilidad financiera se hizo evidente, dejando tras de sí las. Hoy, el panorama es desolador, infraestructuras comenzadas y corroídas por el sol y la arena, autopistas que no llevan a ninguna parte, urbanizaciones fantasmas sin un alma que las habite, y el silencio como banda sonora de una ambición desmedida. Este abandono no es un mero capricho estético, sus consecuencias económicas han sido devastadoras. Las pérdidas para desarrolladores e inversores ascendieron a miles de millones, manchando la reputación inicial de Dubái como un destino de inversión sin riesgo. Sin embargo, este capítulo oscuro ha forzado una reevaluación. Dubái ha aprendido lecciones duras, adoptando una planificación urbana más cautelosa y políticas de desarrollo más sostenibles. Aunque ha habido intentos de reactivación, como el proyecto The Heart of Europe en The World Islands, que busca dar una segunda vida a algunas de esas islas desiertas con un enfoque más nicho, la mayoría de estas esperan su destino. Su futuro es incierto, desde la demolición para liberar terreno hasta una lenta reutilización o una revitalización gradual, estas áreas son un recordatorio palpable de la volatilidad del mercado y la ambición humana, y un espejo de cómo la ciudad integra sus errores en su visión a largo plazo. Dubái, la ciudad que se alzó desde el desierto para convertirse en un icono global de la opulencia y la innovación, guarda en sus vastas extensiones la huella de una ambición desmedida, las urbes fantasma. Estos no son meros solares vacíos, sino esqueletos de proyectos faraónicos que, en su momento, prometieron un futuro aún más deslumbrante, pero que hoy permanecen como monumentos silenciosos a un sueño interrumpido. La historia de estas infraestructuras a medio construir es tan grandiosa como su fracaso parcial, un recordatorio palpable de la volatilidad del mercado y de la eterna danza entre la visión y la realidad. El origen de estas urbes fantasmas se remonta a la primera década del siglo XXI, un periodo de euforia desmedida. Dubái se posicionaba como un hub global para el lujo, las finanzas y el turismo, atrayendo una marea de inversiones extranjeras y un flujo constante de expatriados. La visión era audaz, crear una metrópolis sin parangón, donde cada rincón desprendiera magnificencia. Este ambiente propicio, impulsado por precios del petróleo elevados y una política de libre empresa agresiva, generó un boom inmobiliario sin precedentes.
Desarrolladores de todo el mundo acudieron, deslumbrados por la promesa de retornos astronómicos, y con ellos, nacieron los planos de estas hoy olvidadas urbes. Entre los proyectos más emblemáticos que hoy componen este paisaje de urbes fantasma destacan The World Islands y vastas porciones de Dubai Land. The World Islands, un archipiélago artificial de 300 islas diseñado para emular un mapamundi, fue concebido como el colmo de la exclusividad, con villas privadas, resorts de ultralujo y acceso en yate. Cada isla, con un precio multimillonario, representaba un continente o un país, ofreciendo una experiencia residencial y turística sin igual. De la misma forma, Dubai Land, un complejo de entretenimiento y ocio con una superficie equivalente a 2 veces la isla de Man, albergaba proyectos como Falcon City of Wonders, con réplicas de las 7 maravillas del mundo. O Serie Dorrevia, que incluía el centro comercial más grande del planeta y un parque temático de dinosaurios. Estas iniciativas, con sus diseños revolucionarios y escalas monumentales, encapsulaban la audacia de la era, prometiendo la creación de nuevas capitales del ocio y la vivienda que, tristemente, hoy engrosan la lista de urbes fantasma. Sin embargo, el apogeo de esta ambición encontró un freno abrupto con la crisis financiera global de 2008. La burbuja inmobiliaria de Dubái, inflada hasta límites insostenibles, estalló al compás de la recesión mundial. Los créditos se congelaron, los inversores extranjeros se retiraron en masa y la demanda de propiedades de lujo se desplomó. Los proyectos que ya estaban en marcha, incluyendo muchas de estas urbes fantasma, se paralizaron de la noche a la mañana. La construcción se detuvo, dejando grúas inmóviles como esqueletos metálicos y estructuras a medio edificar expuestas a los elementos del desierto. La visión de un lujo ilimitado se desvaneció, revelando la frágil base sobre la que se construía una parte significativa del milagro dubaití. A la crisis global se sumó un problema interno de sobreoferta. Dubái había aprobado la construcción de millones de metros cuadrados de propiedades residenciales y comerciales, asumiendo una demanda insaciable. Cuando el mercado se contrajo, el exceso de unidades de lujo se volvió catastrófico. Las urbes fantasma no solo carecían de financiación, sino también de compradores dispuestos a pagar los precios que una vez fueron viables. El coste de mantenimiento de la infraestructura inacabada, sumado a la imposibilidad de generar ingresos, llevó a muchos desarrolladores a la bancarrota o a suspender indefinidamente sus operaciones. Lo que antes era una promesa de rentabilidad, se transformó en una carga económica insostenible que profundizó el estancamiento de estas urbes fantasma. El estado actual de estas construcciones abandonadas es un paisaje de contrastes dramáticos. Conducir por algunas de estas zonas es adentrarse en un futuro que nunca fue. Carreteras vacías que terminan abruptamente en dunas de arena, farolas que nunca iluminaron y muros perimetrales que cercan solares desiertos. Los pilares de complejos residenciales se alzan incompletos, corroídos por la arena y el tiempo, mientras que en The World Islands, muchas de las parcelas de tierra artificial están siendo reclamadas por el mar o se mantienen como islas baldías sin rastro de la opulencia prometida. Estas estructuras a medio construir, una vez concebidas como emblemas de progreso, ahora son recordatorios elocuentes de una ambición sin frenos que dejó a su paso una huella de cemento y silencio, caracterizando la desolación de las áreas. Las consecuencias económicas de estas empresas fueron enormes. Desarrolladores e inversores sufrieron pérdidas multimillonarias, algunos desaparecieron o tuvieron que ser rescatados, y la reputación de Dubái como un destino de inversión sin riesgo quedó gravemente erosionada. Los fondos destinados a estos megaproyectos no solo se evaporaron, sino que generaron una cascada de litigios y quiebras. Aunque la ciudad se recuperó con notable resiliencia, el episodio dejó una cicatriz económica profunda, obligando a una reevaluación de las estrategias de crecimiento y una mayor cautela en la gestión de proyectos de envergadura, con la vista puesta en evitar la repetición de este tipo de abandonos en las zonas. A pesar del abandono, ha habido intentos de reactivación y redefinición para algunas de estas propiedades. El ejemplo más notable es el proyecto The Heart of Europe en The World Islands. Este ambicioso plan busca dar una segunda vida a algunas de esas islas desiertas, con un enfoque más nicho y sostenible, construyendo resorts temáticos con infraestructura de lujo y experiencias innovadoras, como calles con clima controlado y precipitaciones simuladas. La idea es transformar la escala del sueño, de la masividad a la exclusividad extrema y cuidadosamente planificada. De manera similar, algunas porciones de Dubai Land han sido reevaluadas y reutilizadas, dando paso a desarrollos más modestos o proyectos con una demanda más realista, una lenta pero constante redefinición del propósito original de estas áreas. La experiencia con estas cicatrices urbanísticas ha sido una lección invaluable para el Emirato. Ha propiciado una planificación urbana más cautelosa y la adopción de políticas de desarrollo más sostenibles y realistas. El gobierno de Dubái ha implementado regulaciones más estrictas para los desarrolladores, exigiendo garantías financieras y demostraciones de viabilidad antes de aprobar nuevos proyectos. La ciudad ha aprendido a diversificar su economía más allá del sector inmobiliario puro y a enfocar sus inversiones en infraestructura clave y sectores de alto valor añadido.
Estas cicatrices urbanísticas son, en esencia, recordatorios de la importancia de un crecimiento meditado y estratégico que ha permitido a Dubái integrar estos errores en su visión a largo plazo, buscando un equilibrio entre la audacia y la prudencia en el desarrollo futuro. El futuro de estas estructuras es tan incierto como fascinante. Algunos de estos esqueletos de concreto podrían enfrentar la demolición para liberar terrenos valiosos, mientras que otros aguardan una lenta reutilización o una revitalización gradual, como The Heart of Europe. Es probable que veamos una hibridación de escenarios, proyectos reformulados con un enfoque más sostenible, adaptados a las nuevas demandas del mercado, o incluso su transformación en espacios verdes o infraestructuras públicas. Estas áreas no son solo vestigios de una época, son laboratorios urbanos que reflejan cómo Dubái, siempre en evolución, busca integrar sus pasados tropiezos en una estrategia de crecimiento más resiliente y matizada, redefiniendo el legado de sus megaproyectos y su lugar en el paisaje urbano del mañana. El eco de aquellas ambiciones truncadas aún resuena en los vastos desiertos y litorales de los Emiratos Árabes Unidos. Aquellos proyectos no fueron meros proyectos inconclusos, representaron un golpe millonario, una lección fiscal y una herida reputacional. Las pérdidas económicas directas para desarrolladores e inversores ascendieron a miles de millones, con propiedades devaluadas, infraestructuras inutilizadas y capital enterrado en terrenos improductivos. Este fenómeno quebró la imagen inicial de Dubái como un destino de inversión sin riesgo, exponiendo la fragilidad de un crecimiento impulsado por la especulación y la euforia. Pero más allá de los números rojos, el verdadero legado de estos proyectos es su papel como catalizadores de una metamorfosis. Fueron el recordatorio tangible de que ni siquiera el oro negro y la visión más audaz podían desafiar las leyes de la oferta y la demanda ni la cruda realidad de una crisis global. Esta experiencia forzó a Dubái a una introspección profunda sobre su modelo de desarrollo urbano y económico. La consecuencia directa fue una planificación urbana más cautelosa, la implementación de regulaciones más estrictas para las ventas off-plan, y un énfasis renovado en la diversificación económica más allá del ladrillo y el turismo de masas. Se pasó de un crecimiento explosivo a uno más orgánico y sostenible, priorizando la demanda real y la viabilidad a largo plazo. Hoy, estos proyectos son recordados como laboratorios urbanos, vestigios de una época que sirvieron como un espejo crítico. Sus esqueletos de hormigón y sus playas desiertas simbolizan no solo lo que salió mal, sino también la capacidad de una ciudad para aprender de sus tropiezos. Algunos de estos proyectos, como el ejemplo de The Heart of Europe en the World Islands, han experimentado una lenta, pero significativa reactivación, con un enfoque redefinido y más sostenible. Adaptado a las nuevas demandas del mercado y a una visión de lujo más experiencial y menos ostentosa. Otros terrenos han sido liberados para usos alternativos o esperan una lenta reutilización que los integre en la infraestructura existente, incluso transformándose en espacios verdes o infraestructuras públicas. La reflexión final es clara, estas áreas no son simplemente ruinas, son monumentos a la adaptabilidad. Los proyectos han pasado de ser símbolos de un exceso a convertirse en iconos de madurez. Su existencia empujó a la ciudad a reevaluar su estrategia de crecimiento, a buscar un equilibrio entre la ambición y la realidad y a forjar una identidad urbana más resiliente y matizada. Han redefinido el legado del lujo en el desierto, no como una construcción efímera, sino como un testimonio de la búsqueda constante de Dubái por integrar su pasado en la estrategia de crecimiento más sostenible y cohesionada. Su historia es un capítulo cerrado, pero sus lecciones siguen escribiendo el futuro. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.